Páralo ahí. Antes de comenzar este episodio, tengo algo que decirte. Este episodio es traído a ustedes por Hernández Massage. ¿Tienes estrés, tensión muscular o cansancio acumulado? En Hernández Massage te ayudamos a recuperar tu bienestar con masajes terapéuticos y relajación total, alivio de dolores musculares, reducción de estrés, mejor circulación, atención profesional y personalizada. Tu cuerpo necesita cuidado. Agenda tu cita hoy. Ahora sí, te doy permiso a que veas la entrevista de Manolito Díaz. Suscríbete. Tenis Sin Filtro sigue haciendo historia. Seguimos rompiendo. Juanqui, llévatelo. Este jugador fue campeón nacional de Puerto Rico 5 veces en sencillos. Ganó All American Honors en el 1975 jugando para la Universidad de Georgia su año senior. En el circuito profesional le ganó a 5 jugadores que llegaron top 50 en el mundo. Fue el primer coach de Copa Davis de Puerto Rico en el 1992, algo histórico. Fue head coach de la Universidad de Georgia del 1988 al 2024 y se convirtió en uno de los mejores college tennis coaches de la historia. Sus equipos ganaron 4 campeonatos NCAA en el 99, en el 2001, en el 2007, en el 2008, back to back con John Isner. Ganó 29 títulos SEC, una de las mejores conferencias de la nación, y tiene el récord de victorias de la conferencia. Escuchen esto. Tiene 767 victorias como coach de Georgia, lo que lo hace uno de los coaches con más victorias en la historia del NCAA. Tuvo 3 jugadores que han ganado 5 campeonatos NCAA en sencillos. Ganó el premio de NCAA Coach of the Year 4 años y SEC Coach of the Year 11 años. No me hagan decirle todos los años, por favor. Para mí, es uno de los mejores coaches puertorriqueños en cualquier deporte, si no el mejor. Discutan con la pared. Directamente desde San Juan, Puerto Rico, vía el Caribe Hilton y también vía Universidad de Georgia Bulldogs, la leyenda Manolito Manny Díaz. Vamos arriba, Manolito. Bienvenido, brother. Bienvenido. Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Ustedes son las leyendas, no yo. Jaime, Miki, Juanqui, con tremendo podcast que se han echado encima. Los felicito honestamente. Gracias. Tremendo para el tenis puertorriqueño tenerlos a ustedes haciendo este programa. Un placer estar aquí con ustedes un ratito. Manolito, gracias por estar con nosotros en Tenis Sin Filtro. Estamos súper contentos de que estés con nosotros y voy a arrancar con la pregunta que siempre arranco. ¿Cómo te enamoraste del tenis? Pues fíjate, es una historia un poco larga, pero te la voy a resumir. Yo nunca había visto a una cancha de tenis. Nunca me habían introducido al deporte del tenis. Yo era beisbolista y jugaba todos los deportes porque yo era atlético y me encantaban todos los deportes, pero especialmente el béisbol. Al cruzar la calle de donde yo vivía, había un parque de pelota, así que crecí jugando béisbol. Entonces, un día te voy a decir que mi papá y tenía una liga de softball que jugaban enfrente a casa, y uno de los jugadores en su equipo era el gran Totón Méndez. El gran Totón Méndez viene donde mi papá un día jugando softball y le dice: mira, yo empecé a practicar un deporte nuevo, un deporte se llama tenis, y mañana tengo una clase en el Club de Tenis de San Juan con Ketita Miró. Yo creo que era como, no sé, yo tenía como 13 años, así que viejo para empezar a jugar tenis, pero ese próximo día fuimos por el Club de Tenis de San Juan. Yo me trepé por una pared porque no sabíamos por dónde entrar, y abajo se encontraba Totón Méndez
cogiendo una clase con Ketita Miró y me vieron encima de la pared y nos abrieron y yo le dije a mi papá, yo quiero aprender yo quiero aprender a jugar tenis. Y cogí 10 clases con Ketita Miró, tremenda profesora de tenis, tremenda persona. Y a las 10 clases de media hora, ella me dijo, mira, tú tienes un talento para este deporte, pero yo te he enseñado todo lo que te puedo enseñar, pero hay un señor en el Caribe Hilton que es muy buen coach. Deberías ir a donde él y cogerte un par de clases. Y así empezó todo. Me dieron una pela. El primer torneo que yo jugué, lo jugué contra Bracho, contra Miguel Brachi, que era el número 2 en el país, Estados Unidos, número 2 junior en los 14 años. Me dio 6-0, 6-0. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Si yo soy mejor atleta que él, ¿por qué? Mira, los próximos 6 años fue cogiendo pero mi segundo año de 18 llegué a número 2 en Puerto Rico detrás de Freddy de Jesús. Y pues estaba ya empujándolo y me ofrecieron una beca en la Universidad de Georgia y ahí di un brinco en mi juego que pues fui All America mi junior y mi senior year. Y sí, gané 7 campeonatos de la conferencia como jugador. Mi juego pues subió muchísimo, así que así empezó todo para mí. Vamos, Jax, comenzó esto. Miki, primera preguntita. Manolito, un honor y gracias por estar aquí. De verdad que te seguimos mucho nosotros los entrenadores, ahora ex jugadores, y tu carrera es impresionante, tanto Gracias. como entrenador como la estudiamos de jugador, que fuiste un jugadorazo también, que no se quede eso de que nada más eres coach, que la gente se va a enterar aquí de que fuiste un gran jugador, y entiendo que una lesión te sacó de combate, lamentablemente. ¿Qué te mantuvo motivado a ser un late bloomer? Yo fui un late bloomer y no es que me quiero ni cerca de comparar contigo. Yo era pelotero y empecé como a los 14 años. ¿Qué te mantuvo motivado a seguir cogiendo pelas con todos esos jugadores que habían en tu época, que todos eran national champions? Sí. ¿Qué te motivaba? ¿Cuál era tu motivación para seguir luchando y en algún momento los alcanzaré? Que esa es una de mis motivaciones. Sí. Voy a seguir cogiendo pelas, pero en algún momento. ¿Qué hiciste? O sea, ¿comías cancha? Explícanos. La verdad del caso es que no te puedo decir que yo era el jugador más trabajador. O sea, yo era bastante shy, como se dice, bastante tímido. Y no, mi mamá, llámate a Freddy para ver si quiere practicar mañana y esto y lo otro. Yo, y yo voy al club y pues jugaba todos los días. Todos los días nos íbamos al Caribe Hilton. Pero a mí mi espíritu competitivo fue lo que me mantuvo. Yo dije, desde la primera pela que te digo que Miguel Brachi me dio, yo dije, pero no hay manera que este tipo me va a seguir ganando. O sea, y esa fue yo era cabeciduro y bien testarudo en eso. A mí me encantaba competir. Y yo iba a mí y cogiendo pela, pero subiendo y acercándome más a todos los muchachos que en el Caribe Hilton, aquello, todo el mundo era, tú sabes, top 10 en los Estados Unidos. Y entonces, pues, no, tú sabes, viajando en los veranos con Rayita Ortiz, con Freddy, con Bracho, con Ricardo Carrero, Ricardo Carrero. O sea, había un buen grupito que nos íbamos, Francis, Pito. Era tremendo grupo que teníamos y nos empujábamos y tú sabes, nos hacíamos mejores por la competencia que había. Y entonces había bastantes torneos, tú sabes, que uno se seguía fogueando y seguíamos midiéndonos, ¿no? Y fue tremendo. Esa época fue fenómeno. Juanqui. Manolito, de nuevo, gracias. Vamos a brincar, seguimos hablando de ti como jugador, pero ¿por qué te decidiste por la Universidad de Georgia y cómo fue tu experiencia allí como jugador?
Sí, no, yo fui Antonio Ortiz, vuelve de los Estados Unidos, de la Universidad de Georgia, que básicamente fue a Georgia un año y no fue a clase. Todo lo que hizo fue ir de party en party y que básicamente, ¿sabes? Se tuvo que regresar a Puerto Rico porque se colgó, porque no iba a la clase. ¿Sabes? Todo lo que hacía era paricial. Pero entonces él llega al Caribe Hilton muy, ¿cómo se dice? Apologetic. O sea, él pidiendo, o sea, él sabía que había cometido un error. Entonces, yo le debo mucho a Antonio Ortiz, porque, tú sabes, él se encargó de mí. ¿Sabes? Welby ya estaba dando muy pocas clases porque tenía gota en la pierna y ya en mis últimos años de junior, ya él estaba un poco donde no se sentía muy bien y ya no daba tantas clases. Entonces llega Antonio y empieza a dar clases ahí y él ven para acá. Y chacho, y practicábamos y él fue el que me llevó y me dio más confianza y entonces pues él me recomendó al coach de la Universidad de Georgia y le escribió, yo tengo un muchacho que es tan bueno como yo era malo. Así le escribió. He's as good a boy as I was bad. Esa fue la mejor recomendación que el coach dijo que yo he oído en mi vida, porque Coach McGill apreciaba mucho a Antonio. Y entonces, pues mi papá y yo fuimos de visita a la Universidad de Georgia y queríamos ir a Georgia y después a North Carolina, después a Wake Forest. Y creo que la última era Mississippi State, porque Rubén Padró había ido a Mississippi State, donde jugaba tenis allí, y Mississippi State era muy buena. Mira, fuimos a la Universidad de Georgia y fuimos en primavera, cuando estaban todos los árboles y todas las flores, todo estaba floreciendo y había un partido de tenis. Allí habían como 2,000, 3,000 personas y todas las muchachas en la gralla. Yo digo, la rubia. Sí, y el coach me ofreció una beca allí mismito y yo dije, vámonos para casa, brother, yo no quiero ver más nada. No sé si yo les recomendaría a un jugador que hiciera lo que yo hice, pero yo estaba completamente, tú sabes, convencido de que ese era el lugar para mí. Entonces tuve 4 años increíbles. En mi primer año jugué 6. O sea, hay 6 sencillos y 3 dobles. Yo jugué el último sencillo, mi primer año. Ahora, no perdí nada más que un partido. Y ahí fue que yo, ¿sabes? Jugábamos 3 y 4 partidos, entonces no había límite. Ahora hay límite de 25 partidos por año. Okay, entonces no había límite. Entonces nosotros estábamos jugando 4 y 5 partidos a la semana. Y para mí eso fue todo lo que yo necesité para dar un brinco gigantesco. Después de mi primer año, donde yo perdí un partido 7-6 en el tercero. Ese fue el único partido que perdí. Gané como 40 partidos durante la primavera. Entonces, con tanto partido, cogí confianza y cuando volvimos el próximo otoño, brinqué a número 1 en la alineación de nosotros. Y fui undefeated, ¿cómo se dice? Invicto en los partidos de la conferencia, número 1 sencillo y gané el torneo de la conferencia. Así que fue un brinco gigantesco para mí y pues sí, ¿no? Le debo mucho a Coach Dan McGill, porque mira, la verdad del caso, entre Welby Van Horn, Antonio Ortiz, Dan McGill, o sea, yo no pude pedir mejores entrenadores que me llevaran y me alentaran o sea, la técnica de Welby, Antonio cogiéndome del brazo y dándome confianza. Entonces, yendo a Georgia, Coach McGill era un coach que básicamente no sabía mucho de técnica, la verdad del caso, pero era muy buen coach de percentage tennis. O sea, un tenis de porcentaje donde básicamente me hizo de un jugador medio loco en la cancha, dándole bimbazos a la bola, a un jugador que básicamente, ¿sabes? Te jugaba los porcentajes, el primer servicio, tú sabes, metiéndome en la malla, jugando con mis fortalezas y siendo mucho más disciplinado. Ahí fue que yo dije,
tú sabes, que le debo mucho a él porque me orientó en la táctica del juego que a mí me faltaba. Entonces eso como que me completó como jugador. Wow. Manolito, Hey. sabemos que, ¿verdad? Con todo lo que compartiste, tuviste una carrera muy exitosa como jugador, pero lamentablemente esa carrera como jugador tuvo un punto final, yo diría, bastante temprano debido a una lesión. ¿Qué tú piensas que hubiera sucedido con tu tenis si te hubieses mantenido saludable? Mira, la verdad, el caso que podemos, como se dice, we can guess, podemos decir, mira, tú sabes, a mí me frustró mucho eso, muchísimo, o sea, me tomó mucho, porque al final de mi año senior, cuando yo estaba jugando mi mejor tenis y yo iba hacia los NCAAs, sembrado primeros 8 en la nación y tú sabes, con esperanzas de ganar este torneo y dar el brinco a profesional, se me explotó el hombro. Y entonces, o sea, 2 semanas antes del torneo, entonces seguí jugando, ¿sabes? Me cogía 2 semanas, me daba tratamiento, seguía jugando. Fuimos a los Panamericanos, que Freddy se llevó, creo que plata, en el 75. Y básicamente yo no podía casi servir. Y el servicio fue mi arma más grande. Entonces, pues, fui a un doctor y básicamente el doctor me dijo, mira, esto es antes de tener arthroscopy, ¿cómo se dice? La cirugía artroscópica. Antes te tenían que abrir de aquí a allá y básicamente you're done. O sea, el doctor me dijo, mira, o yo te puedo operar y tú sabes, y se acabó el tenis, o tú te coges un año completo sin hacer nada, sin jugar y deja que esto sane y a ver a dónde llegamos. Y pues, tú te sientas después de todos estos años de tú estar en el tenis y trabajando y mejorando y te sientas por un año. Entonces, al año tienes que empezar a ponerte en shape de nuevo. O sea, entonces no había la ciencia que tenemos, ¿sabes? Que te puedes seguir en el gimnasio, haciéndote fuerte y esto y lo otro. O sea, había muy poca sabiduría de esto. Así que me tomó 1 año y medio empezar a jugar tenis de nuevo, imagínate. Y pues, mira, pude resumir hasta un nivel, pero básicamente yo no podía servir más de, yo diría, 75 o 80% de mi saque. Y mira, llegué a viajar, llegué a jugar los qualifying de Wimbledon, del US Open, jugué team tennis en Alemania, o sea, pude ver el mundo usando el tenis, el deporte del tenis. Y, ¿qué hubiera pasado? Mira, podemos adivinar aquí, pero ¿sabes qué? Algo así no pasa sin una buena razón. Entonces, ¿qué fue? Que ese año que yo no jugué, me fui para la Universidad de Georgia a darme tratamiento y le ayudé a Coach McGill como volunteer coach. Y yo dije, esto está fenomenal. O sea, aquí es que yo me tengo que, entonces voy de jugador y me vuelvo más o menos un coach. Y ahí fue que empecé a coachar el equipo olímpico de Puerto Rico en los centroamericanos y en los panamericanos. Y, ¿sabes? Hice como 7, 8 juegos centroamericanos y panamericanos. Y ahí fue que empezó mi carrera como coach con los equipos de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Y estaba yo, pues, después que paré de jugar, me vino Coach McGill a decir, mira, yo estoy pensando en retirarme en un par de años, quiero que vengas aquí, seas mi asistente por unos cuantos años, yo te enseño cómo se mezcla el dominó, tú sabes, qué es lo que hay detrás de la técnica y la táctica, y te enseño todo lo que yo hago y quiero que te quedes con este programa si tú crees que esto es lo que tú quieres hacer. Y eso fue lo que hice. Estuve 42 años en la Universidad de Georgia como coach, 6 de asistente y
¿cómo 36 de head coach. Casi nada. Miki. Bueno, ya casi terminando la etapa de jugador, en Puerto Rico ganaste varios campeonatos, eres uno de los más campeonatos de Puerto Rico que ha ganado y yo sé que muchos de ustedes que jugaban en NCAA a veces no podían venir a jugar los campeonatos Correcto. Y no tienen tantos como a lo mejor deberían tener, pero esa es otra conversación. Dos preguntas. ¿Quién era tu rival, así como tu rival aquí en Puerto Rico, que tenían a lo mejor uno, dos, que tú, o sea, tu rival, y quién era como tu jugador en Puerto Rico que tú querías, como que, porque había tanto jugador bueno, como que este me gusta o este otro, o sea, esa pregunta. Sí. Mira, la verdad del caso es que básicamente todo el mundo estaba detrás de Freddy de Jesús, porque Freddy era de mi edad o un poquito menor que yo, pero, o sea, él estaba tan bien colocado, o sea, no creo que ha visto, han habido muchos jugadores que han ganado, tú sabes, el 12 and under, 14 and under, 16 and under, y creo que llegó runner-up o segundo en el país en 18. Él y Tico Carrero eran los dos jugadores que estos tipos, o sea, durísimos de cabeza, bien disciplinados, tenían un juego completo. Tico era bien académico y Freddy también. O sea, se fueron a dos muy buenas escuelas, el Rice para Tico y Michigan para Freddy. Pero como jugador junior, juvenil, ¿sabes? Todo el mundo quería ganarse a Freddy y era bien difícil. Yo no lo hice como junior, lo hice después cuando ya fuimos a colegio y creo que un año le gané en la final del nacional como abierto, como adultos, ¿no? Pero no como juniors, o sea, era tú, ¿sabes? Como la liebre persiguiendo, la tortuga persiguiendo a la liebre o la the carrot and tú sabes, la zanahoria, detrás de la zanahoria. Ese era Freddy. Antes de que, Juanqui, antes de que hagas una pregunta, tengo que un momentito hacer una preguntita porque le pregunté algo a Freddy y no me lo contestó y pues como jugaste múltiples veces con él, pues me gustaría, ¿verdad? Que me digas, Manolito, ¿cuál era la fortaleza de Freddy? Mira, yo creo que más que nada, mentalmente era súper inteligente en la cancha y duro de cabeza. O sea, él no se quitaba, él era bien disciplinado, era rápido, tenía una variedad de juego, que si con el slice, que si por encima. O sea, él era un jugador muy completo desde bien joven, pero era un jugador bien positivo que podía superar el miedo, podía superar los nervios. Y eso para mí era la fortaleza más grande de Freddy como jugador. O sea, él no se ponía nervioso, o por lo menos conquistaba ese miedo, ¿no? Si lo tenía. No nos dábamos cuenta. Y él tenía una confianza porque era un jugador bien completo y, como te digo, no se derrotaba él mismo. Tú sabes, nosotros pues quizás, tú sabes, metíamos... mi juego posiblemente era un juego más grande. El juego de Francia era un juego más grande que el de Freddy. Por eso Freddy llegó hasta un nivel y básicamente una vez llegó después del colegio, pues no tenía el power, el servicio, no tenía el arma que pues tenía Francis o tenía, tú sabes, hasta Ernie o Charlito. O sea, esa era también la inspiración de todos nosotros, porque ya Charlito Pasarel había subido en el 67 a número 1 en Estados Unidos. Entonces, pues, esa era la inspiración de todo el mundo. Wow, ¿cómo llegó este tipo allí? Podemos, si él llega, podemos nosotros también. Pues todo el mundo, pues tratando, anyway, de llegar. Muy pocos llegan. Número 1 en Estados Unidos. Todavía estamos buscando el próximo, pero él, claro, fue la inspiración de todos nosotros. Juanqui. Manolito, ganaste 4 títulos como coach de Georgia en NCAA y entiendo que el primero fue en el 99, lo cual hubiera sido el año senior de mi primo Rafa Jordán.
Sí. Entiendo que él era honorary captain ese año. Háblanos de ese título, porque entiendo que hubieron unos comebacks brutales. Sí, no. Tengo una foto por ahí del equipo con el trofeo y la foto de Rafa. Él fue la inspiración de nosotros. Hubiera sido su año senior. Mira, no te quiero hablar mucho de eso porque me afecta. La persona más dulce y la persona más bonita que he coachado, básicamente él se quedó en Athens ese verano para hacer una clase de verano. Y mi esposa Susana estaba embarazada 8 meses y medio con Alex, mi jugador, mi hijo más joven. Y básicamente esa mañana yéndose volviéndose para Puerto Rico, pasó por mi casa a las 7 de la mañana a dejar un regalito para el bebé y 2 días más tarde, 2 días después, me llegó la llamada más difícil que he tenido, Jorgito González, dándome la noticia. Pero Rafa fue la inspiración porque todo el mundo adoraba a Rafa. Todo el mundo quería mucho a este muchacho. Jugaba con un espíritu, jugaba con esa energía positiva. Tú sabes, daba gusto verlo jugar. Y pues sí, fue la inspiración para nosotros. De los 6 partidos que tuvimos que ganar ese año en el torneo de los NCAA, ronda 16, quarter, semis, finales. Bueno, pero veníamos de la ronda 64 también, perdóname. Son 2 más, 7. De esos 7, estuvimos abajo match point en 3 de esos partidos. Múltiples match points abajo, team match points. O sea que si pierdes un punto, nos eliminaban. Y pues lo pudimos lograr. O sea, fue una historia increíble. Ese equipo no se rendía. Ese equipo, pues, fue mi primero como head coach. Y fue, sí, un año súper importante. Y todavía yo tengo un WhatsApp chat, un WhatsApp con todos mis jugadores. Tengo más de 125 jugadores que pasaron por Georgia y todavía hablamos de ese torneo porque fue una cosa increíble, sí. Me da mucho gusto que en Puerto Rico le den el respeto que se merece porque de hecho, ese fue mi último año en 18 que añadieron un seccional nuevo y se llamaba Rafa Jordán. Y ahí fue que salió la camiseta y todos nosotros nos preguntábamos como que, ¿pero quién es Rafa Jordán? Porque, por ejemplo, yo nací en el 96, mi generación Sí. también, así que no teníamos conocimiento y debido a ese torneo es que empiezo a aprender de él y mano, muy lamentable. Y me da mucho gusto que todo el mundo pues lo recuerde además de el gran jugador que fue, también de la gran persona que era. Miki, Sí, voy mira, contigo. Ajá. para añadir un poquito más, o sea, Rafa, Bea Luna, Yane, o sea, un grupito de jugadores, muchachos y muchachas, vinieron a mi campamento de verano de tenis que yo tenía en la Universidad de Georgia. ¿Tú fuiste? ¿Ese año también? ¿Tú fuiste? Espérate. Rapidito. Sí. Nosotros ganamos los zonales en 12 años, que fue algo histórico. Creo que es de las pocas veces que Puerto Rico lo ha Sí. ganado. La semana antes fuimos al campamento tuyo. Rafa, Gilberto Rivera, yo, René Vázquez. Sí, Fanbe Domenech. Claro que sí que Fanbe, fuimos. sí. Claro que fuimos. O sea, y ustedes tenían 12 años. 12 años. Y ahí fue esa fue mi primera, yo creo que una de mis primeras experiencias con Rafa. Y yo dije, ¿sabes? De ahí venimos. O sea que básicamente cuando él vino a Georgia, ya nosotros teníamos una relación con los papás, con Papo y Margie, y con Rafa y con los hermanos. O sea, que todavía continúa. Que todavía continúa. Y yo le agradezco al Señor que todavía pues tenemos una relación bien querida. Pues compartimos un amor por Antonio Ortiz, porque yo también fui asistente de él, así que Tony
Te voy a hacer un chistecito. Tony Boy me envió como 50 preguntas que te hiciera, porque él te quiere como un padrino y tienes que hacer estas preguntas, porque tú sabes cómo son los gemelos de intenso. Él estuvo conmigo en Ball State. Él estuvo conmigo en Ball State. Entonces, Así no que voy a hacer historia. No voy a hacer historia. Queremos entrevistar a los gemelos para que nos hablen de la carrera de Tony, pero hay que esperar porque hay que organizar eso bien. Pero yo estaba en el Hilton cuando ustedes vinieron al funeral, que vino todo el equipo y estaban allí en el Hilton y tenían unas camisas y eso fue... Yo, como fui un poco late bloomer y era un poquito mejor que Rafa, pues no lo conocí mucho. Tuvimos varias batallitas, un par de pelitas y una batallita, puedo decir, nunca le gané. Pero Rafa era un clase aparte y por eso el Sportsmanship Award se llama Rafa Jordán, que eso es uno de los logros más grandes para un jugador, que te reconozcan Sportsmanship Award, o sea, que aparte de que era un supercampeón, era una súper buena persona. Sabemos que entrar en Georgia es sumamente difícil por el nivel que tuvieron. Dos preguntas combinadas. ¿Cuánto tiempo te tardó en convertir Georgia en un powerhouse o ya era desde que entraste? ¿Y cómo fue el proceso de reclutar a Héctor Nevares, Ricardo González, que entiendo que son los puertorriqueños que han estado allí contigo? Y ahora que vamos a tener a Yannick, que es nuestra gran esperanza, que estuvimos ahí empujando y cabildeando con Gilberto y finalmente se decidió para seguir casi como un legado de Rafa, que Yannick, tenemos nuestra esperanza como la tuvimos con Rafa en su momento, de que Yannick acaba de ganar un torneo profesional con 17 años, esperamos muchas grandes cosas. ¿Cuánto te tardó convertir Georgia en ese powerhouse que es? ¿Y cómo es el proceso de que solamente entiendo que han habido muy pocos puertorriqueños? ¿Y cómo fue ese proceso? Mira, cuando yo estaba jugando en Georgia, mi primer año ganamos la conferencia solamente por la segunda vez en la historia. Habíamos ganado el año anterior. Ganamos la conferencia mis 4 años. O sea que empezamos a ganar la conferencia, yo diría que en el año 1970. Yo llegué en el, 71. Yo llegué en el spring del 72. 2, 3, 4, 5. Ganamos 5. Y pues de ahí en adelante empezamos a dominar la mayoría de los años, porque no se puede ganar todos los años, pero casi básicamente todos los años. Empezamos a hacer, pues, yo diría top 20. Cuando yo estaba jugando, bajamos creo que a 12 un año, 18, estábamos en los primeros 16, por ahí, cuando yo era jugador en los 70, en los early 70s. Entonces, pues ya para los 80, para los 78, ya empezamos a llegar a las semifinales de los NCAAs. En el 78, 79, 80, por ahí empezamos a empujar y a ganarle a algunos, porque entonces el tenis estaba completamente colegial, estaba completamente dominado por los equipos de California, USC, UCLA, tú sabes, Pepperdine, Stanford, era todo California. Entonces, cuando yo llego en el 82, creo que llegamos a semifinales ese primer año, pero todavía no estábamos, yo diría, en los primeros 4. En el 83 ganamos nuestro primer NCAA individual de dobles, en el 83. Entonces, reclutamos a Michael Pernford, que llegó con el color, que llegó a número 8 en el mundo, luego, en los 90, y llegó a finales de Roland Garros. O sea, en el 84 llega Michael Pernford, gana los sencillos, el primer título nacional en sencillo que se gana en Georgia. En el 84 era su año junior. Ese año perdimos en semifinales. ¿Ok? Ya estaban, pero estábamos ahí. Eso fue en mi segundo año allí coachando. Entonces lo convencimos para que él volviera después de haber ganado los NCAA y no se fuera pro, para que volviera el próximo año para nosotros ganar el primer torneo por equipo. Y ganamos en el 85 los NCAA finalmente, ganándole, mira,
creo que fue USC Pepperdine en los quarters, USC en las semis, o Stanford, USC en las semis y UCLA en la final. Sí que le ganamos a los 3 equipos de California que básicamente estaban dominando, y pues ese fue nuestro primer campeonato nacional, y ganamos de nuevo 2 años luego en el 87. Entonces yo entro de coach en el otoño del 88, primavera del 89, fue mi primer año, y llegamos a las finales y perdimos en las finales 5 años en los próximos 10 años. O sea, every odd year, cada año, tú sabes, impar. Llegábamos a la final y ganamos la conferencia, y llegábamos a la final y ganamos la conferencia, pero no estábamos, o sea, durante esos años en los equipos de Stanford estaban montados. O sea, nunca tuvimos el mejor equipo. Básicamente, o sea, para nosotros llegar a esas 5 finales fue un overachievement. Pero entonces en el 89 gané mi primer campeonato como head coach, y ganamos de nuevo, ¿cuándo fue el próximo? 89, 2001 y 2002, y después de 99, perdón, sí. 2007 y 2008 también. Y ganamos 2 campeonatos nacionales más que no se han mencionado, que son los bajo techo, los indoors. Sí. Indoors. Juanqui. Manolito, hay más de 200. Antes de hacerte esta pregunta, yo quiero agradecerte por algo. Yo te vi cuando yo era jugador junior, creo que fue un torneo Clay Core o algo, y yo fui a preguntarte, yo te dije, mira, tengo la oportunidad de ir para Ball State. Y tú me dijiste, Coach Richards es mi amigo, es buenísimo, tú arranca para allá. Jugué por Ball State, fui assistant coach con él, que te quería agradecer eso rápidamente. Que fui allá, básicamente, yo llamé a mi papá y yo le dije, Manolito me dijo que fuera para Ball State, firmo mañana. O sea, jurado. Así es que, pero brincando a la pregunta, para que la gente entienda, los puertorriqueños entiendan, hay más de 250 equipos en NCAA de tenis. Tú fuiste seleccionado Coach of the Year 4 años de la nación y 11 veces de la conferencia SEC, que tiene unos equipos brutales. O sea, ¿cómo se siente tú recordar eso y que tú sentías cuando te llamaban? Mira, you're Coach of the Year of the Nation. O sea, hello. No, claro, muy agradecido cuando pues un comité de ese tipo, que son básicamente coaches en esos comités que te seleccionan, pues uno pues muy agradecido, muy honrado, pero eso a mí pues como se dice, eso a mí no me llenaba de la manera que a mí por ejemplo me llenaba pues ver a mis jugadores graduarse, la relación que todavía tengo con mis jugadores, saber que mis jugadores son successful en lo que se dedicaron, o sea, que son buenos padres, que tú sabes, yo tengo, esa es mi mayor satisfacción, no los campeonatos que uno gana y básicamente esos honores. Sí, son buenos, todos esos son buenos, pero, ¿sabes? Mira, ganar un campeonato nacional, o sea, uno estaba volando por las nubes como por 48 horas. Y tú sabes, y después de eso, el próximo año tenemos que empezar a reclutar. O sea, ese high no te llena por tanto tiempo. O sea, tú celebras con el equipo una noche, tú sabes, vas al torneo porque había sencillos y dobles después por equipo y todo el mundo te felicita y tú sabes, tú estás caminando sobre las nubes por 48 horas o algo así y después pues, mira, eso se acabó. Tú sabes, hay cosas que hacer. Uno tiene niños chiquitos creciendo, tú sabes, están todos los muchachos, ¿qué vamos a hacer este verano? Vamos a planear cómo podemos seguir mejorando y uno vuelve a la realidad de la vida y pues sí, como te digo, uno sigue para adelante.
Jaime, perdona que te interrumpa, Jaime. Hablando de reclutar, ¿cómo fue reclutar a John Isner, que mide casi 7 pies? Y ahora tú lo ves que tiene un podcast pegado, es comentarista en ESPN, o sea, tuvo 10 años top 10 en el mundo. O sea, háblanos de cómo fue conseguir a John Isner. Pues fíjate, a mí, yo vi a John, creo que fue su primer año segundo año de 16, empecé a seguirlo. Y ese tipo flaquito y medía 6'5", o sea, flaquito. Pero lo que me impresionó de John, que mira, yo iba a los torneos a verlo jugar y ese servicio es natural, tú sabes, no había que enseñarle nada. Yo no tuve que trabajar nada con eso. Y tenía muy buena derecha. Ahora, tú sabes, el revés le faltaba mejorar, el grip de volea de revés nunca fue lo que ha debido haber. ¿Sabes? Todos los jugadores tienen huecos que hay que mejorar. Era un baseliner cuando yo estaba reclutando. Y cuando llega a Georgia, era totalmente un baseliner. Lo que más me impresionó de John es que, mira, tú ibas a un torneo y todos los muchachos estaban alrededor de John y, o sea, él como que tenía un magnet, tú sabes, un imán. Todos los muchachos encantados con, ¿sabes? La personalidad de él. Es una persona muy humble. ¿Cómo se dice humble? Humilde. Sí, muy humilde, muy personal, tremendo muchacho y muy coachable. Cuando llega a Georgia, tú sabes, yo le dije, mira, John, si vamos a seguir creciendo como jugadores, tú tienes que empezar a desarrollar tu saque y volea y tu juego de transición. Y pues mira, o sea, él, ¿sabes? Tú le dices eso a muchos jugadores y, ¿sabes? Pues ese no es mi juego, pero ese no es mi juego. Pues yo le pinté ¿sabes? Un cuadro. Yo dije, mira, tú eres este jugador ahora mismo. Ahora, tú quieres ser un jugador completo. Tú tienes tremendo servicio. Tú quieres ser un jugador más grande. Tú quieres poder jugar profesionalmente o tener esa opción. Tenemos que llenar estos bloques. Y él, no, sin protestar, se dedicó a eso. Sus primeros 2 años de colegio y se convirtió en un jugador mucho más completo. Así que muy coachable el tipo. Mira, para que veas lo importante que fue, Manolito, que él te invitaba a sus torneos grandes, ¿sabes? A ti la cámara te ponchaba y yo decía, espérate, ese es el Manolito Díaz que hablan, porque pues obviamente cuando yo jugué del 2005 al 2014, ya tú estabas allá afuera, ya tú estabas trabajando full time para Georgia, así que pues no tuve la oportunidad de conocerte, pero sí sabía de ti. Y yo, wow, él está sentado en el mismo juego, en su box de John Isner. Y mano, John Isner fue un jugadorazo, o sea, el tipo ganó el Miami Open, ¿sabes? Ganó un Master 1000, le ganó a Djokovic, no cuando Djokovic estaba, cuando Djokovic estaba jugando muy bien, de verdad. ¿Qué se siente ¿verdad? Porque me gustó mucho eso, que tienes esas relaciones con tu ex estudiante. ¿Cómo ellos te ven? ¿Ellos te ven como su coach o te ven ya como alguien más de la familia, Manolito? Yo creo que la segunda. Yo creo que, tú sabes, todavía él me dice coach. O sea, todavía él me dice coach. Él no me dice Manny. Algunos jugadores me dicen Manny. O sea, cuando yo era asistente, esos 10 años a mí, yo empecé como Manny. Entonces, como que empezaron a decirme coach y ahora al final me decían MD. Bueno, mis iniciales. I don't know. ¿Sabes? Pero no, yo tengo muy buenas relaciones, no solamente con John, pero con mis jugadores, y eso es, yo creo que lo más especial. John me invitaba al US Open todos los años, cuando el torneo de Atlanta, que lo ganó 5 veces, tú sabes. Él siempre muy, ¿cómo se dice? Súper cariñoso y siempre agradecido. Él dice que si no es por Georgia, por haber pasado por Georgia, no hubiera sido el jugador que fue como profesional. Y eso es, pues,
No sé cuán verdad sea eso, pero es muy agradecido. Y Ahora muy que toca cordial. eso, Manolito, ya él sabía que de estar en Georgia, el próximo paso era jugar profesional, o era simplemente, mira, aquí cojo, No. obtengo mi BA y ya me pongo a trabajar, o realmente tú influiste un poco en el sentido de, mira, tienes potencial para jugar profesional, veíaslo. ¿Cómo fue esa transición? Es increíble que me haya... Esa pregunta está bien buena porque él llegó a Georgia, él no tenía ningún pensamiento de jugar profesional tenis profesional. O sea, ¿sabes lo que quería hacer John? John quería ser un ESPN podcast, o sea, un ESPN announcer. Él quería estar en el show de ESPN. Esa era la meta de él. Entonces, el primer año, él está tan alto y tan débil, básicamente, que él se lesionó la espalda porque el año es tan largo y tantos partidos y él no acabó el año. Él acabó el año lesionado y perdimos en la final de la conferencia porque él no pudo jugar. Entonces, él vuelve su segundo año y a mediados de ese segundo año, yo me senté con él y yo dije, mira, tipo, o sea, tú tienes, yo le dije, tú tienes una opción, o sea, tú tienes un potencial, tú tienes un saque que no, o sea, que no lo tiene más nadie, tú tienes la habilidad de poder jugar este deporte profesionalmente y hacer una buena vida. O sea, you can play and you can have a great lifestyle. Puedes viajar el mundo, puedes hacer mucho dinero si te dedicas, si lo coges en serio. Y le hice un plan. O sea, nosotros nos metemos en el gimnasio 3 veces a la semana. Yo le hice un plan donde él se metía 4 veces a la semana. Tú te vas o sea, y él de ahí en adelante se convirtió, él pesaba 195 libras cuando él estaba en su freshman year en Georgia, y cuando se graduó, él aumentó 45 libras de músculo, completamente de músculo, y fue uno de los jugadores más inflexibles y se convirtió en el jugador más flexible que nosotros teníamos. Así que él, o sea, de ahí en adelante, él como que se abrió la visión de lo que podría ser. No hay garantía. Se pudo haber lesionado el hombro como yo. O sea, yo no sabía si él iba a llegar ¿sabes? Yo, en mi opinión, lo vi como un jugador que podía llegar a los primeros 50. Poco sabía yo que él iba a seguir mejorando y la confianza y, ¿sabes? Y ese saque siguió mejorando. Básicamente no ha habido un servicio, un saque como el de John Isner en el juego, en la historia del juego. Tiene más aces que nadie. No, en grama es una pesadilla ese hombre. No. Hasta en Clay hacía ese por vacilar, imagínate en grama. Mickey. Bien, coach MD. He estado estos últimos años siguiendo a mi hija en el deporte del voleibol, que en equipo. Tenis es un deporte individual, pero en NCAA no se gana con un jugador. Puedes tener un solo jugador y no vas a ganar el torneo. Un coach importante de voleibol en Puerto Rico me dijo, las veces que yo he ganado un campeonato es porque tengo un camerino saludable, un camerino en donde se pueden decir las cosas y todo el mundo aguanta y todo el mundo va para el mismo lado. En la posición, cuando tú ibas a reclutar, que podías reclutar, tenías la oportunidad de escoger, no es que lo que te llegaba. ¿Qué características tú buscas buscabas o buscas todavía en un jugador para que te haga un complemento a tu equipo? Porque no puedes traer una estrellita que te venga a joder todo esto aquí, toda esta cultura que tú has creado, que venga a cagarla. ¿Entiendes? ¿Cómo es ese proceso? No, por eso te digo que es súper importante. Tú tienes que buscar a personas que tengan habilidad.
que tengan hambre, ¿ok? Que son trabajadores, pero tienes que buscar a personas también que puedan ser parte de un equipo. Básicamente nuestra cultura es, básicamente tú estás en la cancha con alguien hoy, o sea, tu responsabilidad es, tú sabes, dar un ejemplo básicamente y tratar de hacer el tipo al otro lado de la malla mejor ese día. O sea, tienes que buscar a gente que trabajen por equipo, que sepan llevarse, que tengan una actitud positiva. O sea, son cosas que uno busca, ¿sí? Uno busca talento, habilidad, rapidez, buen saque, pero eso no es todo. O sea, tú tienes que someterte un poco más a ver cómo ellos interactúan. Esa es una palabra en español. Sí, sí. Estoy demasiados años por acá y de vez en cuando se me va el español. ¿Sabes cómo se llevan con los muchachos en un torneo, en Kalamazoo? ¿Sabes? Tú los ves. ¿Cómo reaccionan? Porque, sí, ¿cómo tú reaccionas cuando las cosas no son fair para ti? Es como si el árbitro falló, te overrule, te hace un overrule, o ¿sabes? O el otro tipo te hace una pillería, ¿sabes? ¿Qué tipo, cómo te tambaleas durante momentos difíciles? If you handle them the right way, eso es una cosa que para mí valía mucho. Yo no, ¿sabes? Yo no, si estás perdiendo el partido y ya no vas a tratar porque se puso un poco difícil o porque no estás jugando bien, no es tu día, tú sabes, eso es un disqualifier para mí. Muchos jugadores que no juegan la consolación, para mí eso es, tú sabes, eso me deja saber que, tú sabes, que tú no quieres bregar después que pierdes un obstáculo, te tripea, te caes y, o sea, no tienes ese willingness, ese hambre de básicamente, no, yo voy a superarme, yo voy a jugar el backdoor y voy a tratar de ganar el consolación, ¿sabes? Y eso me dice mucho, esa fue una de las cosas que yo me fijaba mucho. Mickey. Obviamente buscaba ese tipo de jugador, pero una vez el jugador llega allí, college life, se puede volver loco, no era lo que tú creías. Tuviste que votar muchos jugadores, ellos se iban solos, no aguantaban la cultura del equipo. ¿Cómo es esa forma? Bueno, tú los amoldabas poco a poco. Un poco de los dos. Yo tuve unos cuantos que básicamente yo tengo, o sea, yo tengo ciertas reglas que son inviolables. Yo tenía, tú sabes, si tú vas a meterte en drogas, sabes, tú tienes que buscarte otro lugar. Si tú, sabes, vas a tratar de destruir la confianza a uno de tus compañeros, sabes, porque para tú superarte, sabes, tú estás jalando a otros para abajo, eso no es aceptable. O sea, tuve, digo, de tantos años, pues no todo el mundo va a ser perfecto, pero yo le buscaba a varios jugadores una mejor oportunidad. Entonces, sí, hubieron unos cuantos que tuve que buscarle cupo en algún otro lugar porque no estábamos en la misma página. Juanqui. Manolito, vamos a brincar rápidamente a Puerto Rico. Puerto Rico no tiene equipo de Copa Davis hasta el 1992 y tú fuiste el primer coach de ese equipo, algo histórico. Pero háblanos de cómo tú escogiste el equipo, porque fue tremendo equipo. Sí, ese primer año ya teníamos a Miguel Nido, teníamos a Joey Ribé, estaba Juan Oscar Ríos ahí también. ¿Quién más en esos Francis, primeros? creo que estaba. Francis. Pero no, Francis no jugó para nosotros. Francis jugó para Paraguay. No, pero él estuvo, en esa primera él estuvo. No sé si de quinto jugador, pero él estuvo. Sí, él estaba ya. Eso fue en El Salvador,
Y Yampi Bicepó fue de Junior Player. También. Vi la foto los otros días. Sí. Ok. Sí. Se me había olvidado. Porque yo sé que Francis estaba, yo creo que ya retirándose. Quizás Pero él fue ese fue. primer año. No jugó, yo creo. Y hubo un año, porque yo creo que yo estuve como 4 o 5 años, 4 años, y en uno de esos ties yo no pude ir porque tenía unos compromisos con el equipo y Francis fue de coach. Exacto. Uno de esos años. Y creo que en uno de esos años donde yo era capitán, él también fue conmigo como coach. Así es que no, muy importante para los muchachos. Y básicamente esos primeros años teníamos un equipo veterano. Básicamente Miguel Nido y Joey Rivera, los dos habían estado como 50 en el mundo. Habían bajado ya, pero tenían una calidad de juego y estaban bastante cerca de su nivel. Y ganamos el grupo 3, tú sabes, y subimos al grupo 2 y ahí se puso la cosa un poco más difícil. Me acuerdo yendo a Colombia, creo que a Colombia, Perú. Perú fue la final. Perú fue. Ok, tú tienes muy buena memoria. Ajá, sí, muy buena memoria. Y creo que Ecuador fue el que yo no pude ir. El Salvador. Y Haití, fuimos a Haití también. Y ahí fue que estaba yo y River, clinchamos el último día, después de el primer partido, que esta es una historia cómica. El primer partido y habíamos ganado ganamos el primer día, ganamos el doble y el último día clinchamos con el segundo sencillo que se juega primero. Y le tocaba a Joey River jugar y Jorgito González tenía 18, 19 años, qué sé yo, quizás 19 años, 20 años, y no había jugado un partido y yo lo quería meter a jugar para que cogiera experiencia, porque lo íbamos a necesitar. Creo que ese era el último partido que Miguel Nido y Joey River jugaban. Ellos se retiraban después de esa serie, de ese año. Entonces yo tengo que meter a Jorgito a jugar porque él va a tener que jugar el año que viene. Y nos metemos en el camerino y yo le digo al referí, yo quiero sustituir ya que el match está clinchado. Y el referí me dice, no se pueden hacer sustituciones, aunque el match esté... para entonces, quizás las reglas ya haya cambiado. Y él no me dejó. Y el referí sale del camerino y yo digo, coña, tenemos que hacer algo. Y Joey River me mira, yo digo, y me dice, yo tengo una habilidad que nadie la conoce. Yo puedo vomitar cuando yo quiera. Y yo digo, pero no te vas a meter el dedo en la cancha a vomitar. No, vamos a hacer una Jorgito cosa. me ha hecho esa historia. Sí, te la hizo. Pero Pues sigue, porque de fue. verdad que quiero que me dejes ese detalle, porque ¿verdad? Para las otras personas la sepan. Sí. Y entonces él dice, pero no, yo no tengo que meterme el dedo en la boca, no tengo que yo puedo y vomitar. Y yo le digo, pues vamos a hacer una cosa, te voy a entrar a la cancha, pero tú no puedes darle una bola, o sea, porque si das una bola en el warm-up, se acabó el partido. Cuando básicamente tú entres a la cancha, ya yo le dije al referí, yo le había dicho que Joey no se sentía bien, que tenía unas náuseas. Entonces, ahí fue que él me dijo, yo puedo vomitar cuando yo quiera. Métete en la cancha y tan pronto saques la raqueta, vomita. Entonces, no puedes jugar. Entonces el tipo se va allí en aquel red clay. Entonces el partido se delata por media hora en lo que se limpia toda esa vaina y yo en esa media hora, vete, calienta, Jorgito. Y Jorgito se metió a la cancha a jugar. Esa fue la iniciación de Jorgito en Davis Cup. Hay estrategias y hay estrategias, y esa es de verdad una bien loca, bien loca. Sí. Manolito, como mencionó Mickey y Juanqui a principio de la entrevista, todos te respetamos por el entrenador que eres y
¿verdad? Lo que lograste como entrenador. Eres para nosotros, al menos para mí, y estoy seguro que para ellos también, eres el GOAT, sinceramente. Antes de irnos, ¿verdad? Me gustaría hacerte esta última pregunta. ¿Qué consejo tú le darías no tanto a los juveniles, a los papás? ¿Qué consejo tú le darías a los padres para que puedan llevar a sus hijos, ¿verdad?, por el buen camino del tenis, ya que es tan complejo? Mira, o sea, darle todo el soporte que puedan, emocional, claro, que tienen que el soporte financiero. O sea, mis papás, al igual que todos los papás de ustedes que jugaron, hacen unos sacrificios increíbles. O sea, para yo poder ir a Estados Unidos por 8 semanas todos los veranos, yo y mi hermano, mis padres tuvieron que hacer un sacrificio increíble. Ellos no fueron. Pero pudieron, ¿sabe?, hacer un sacrificio inmenso para darnos la oportunidad. Y yo creo que básicamente ese es el rol de los papás, ¿sabe? Darle el soporte para que ellos puedan seguir, porque podemos llegar a un acuerdo de que básicamente el deporte, especialmente el deporte del tenis, es un arma que nos sigue rindiendo la vida entera. Lo que aprendimos de este deporte nunca se olvida. Las experiencias que uno pasa, o sea, yo crecí muchísimo a los 14 años viniendo a Estados Unidos por mi cuenta, con entonces no había credit card, entonces una chequera de American Express, de los cheques aquellos que eran como cash. Traveler's checks. O sea, yo viajando con, entonces, no sé, $1,000, $2,000, $3,000 en traveler's checks para que me duraran 8 semanas. O sea, esas experiencias nos duran la vida entera. Y entonces, pues, los padres lo que tienen que recordar es que estos momentos de frustración porque el niño no jugó bien, o sea, nadie juega mal a propósito. Ayudar a sus hijos a entender un poco mejor el juego, y la verdad el caso es dejar a los coaches que hagan la instrucción. O sea, yo tuve 2 hijos míos que jugaron en mi equipo, y como juveniles, tú sabes, en la mesa sobre la cena, en la mesa de comer, pues muchas veces hasta yo cometí el error de tratar de coacharlos, y básicamente ellos no me ven a mí como un coach, ellos me ven a mí como el papá. Y yo pues aprendí después de un rato que aunque yo sepa de tenis, aunque yo sea coach, aunque yo tenga el conocimiento, deja de tratar de ser el coach de tus hijos y aprende a darle el soporte emocional, el soporte como padre, en vez de como coach. No se metan a coachar. Miki, vamos a hacer una última preguntita antes de irnos. Y Juanqui, también te voy a dar la oportunidad. Ya para terminar, y agradecido por esta horita que llevamos compartiendo, rápido, ¿cómo te sientes que aunque no estás en Georgia, parte de la decisión de Giannis de irse a Georgia es por tu legado allí, de que un puertorriqueño luego de casi más de 20 años, que el último fue Ricardo González, que está teniendo una carrera muy buena como entrenador ahora, y su hija está subiendo, que Giannis va a llevar esa bandera de Puerto Rico nuevamente a Georgia? ¿Y cómo te sientes? No, súper agradecido que escogieron a Georgia, aunque yo no esté allí. Básicamente, no, llevamos viendo a Gilberto trayendo a Giannis desde que tenía como 10, 12 años a nuestros partidos. Y para mí, más que nada, es el honor, porque yo creé, con la ayuda de mucha gente, una beca con el nombre de Rafael Jordán. Y básicamente esa beca dice que si hay un puertorriqueño que se merece, que sea del nivel de Georgia, que se merezca una beca,
un puertorriqueño pues tiene esa beca. Así que Yannick va a la Universidad de Georgia a jugar tenis con una beca completa y es la beca, perdóname, la beca así llamada Rafael Jordán. Así que otro jugador puertorriqueño es una bendición tenerlo allí en Georgia y esperamos grandes cosas de él. Súper looking forward para verlo jugar. Juanqui. Manolito, esta pregunta no la hago en todas las entrevistas, pero me gustaría hacértela a ti. ¿Cómo tú quisieras ser recordado? No, alguien que pudo aportar al crecimiento, no solamente como tenístico, sino personal de muchas personas que pasaron por nuestro programa. Una gotita, un granito de arena, donde los padres de estos muchachos puedan decir que estoy contento que pasaron por allí. Ayudó a hacer a mi hijo una mejor persona y un mejor tenista. Eso es todo. Manolito, gracias. Estamos bien contentos, ¿verdad? Por este podcast tan increíble que sucedió, que dijiste presente. No titubeaste, eso fue rápido. Yo te pregunté, sí, y yo, let's go. Así que, nuevamente, gracias. Gente, ahí lo tienen, Manolito Díaz en la casa. Ya ustedes saben, suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en la próxima. Chequeamos.